Hola, muy buenas tardes. Yo soy Claudina Campos y les doy la bienvenida a otro programa de Sinapsis. Sinapsis es un programa donde hablamos y abordamos temas de psicología, de salud mental, de salud física, de sexualidad y temáticas sociales. Y hoy tengo el honor, de verdad, el gran honor de tener aquí en el estudio a María Sant. Ella es escritora, escribió el libro Renacer, vamos a hablar un poco de este libro Renacer, y también es coach de imagen, ¿no? Pero hoy nos viene a platicar de un tema valiosísimo y que la realidad es que yo te agradezco, te estoy dando la bienvenida y todo, pero vamos a hablar un poco de su testimonio sobre la trata de personas, algo de tu historia de vida, ¿no? Y cómo llegaste hasta donde llegaste, cómo has logrado lo que has logrado, cómo logró salir de ahí. Y pues bueno, ya abordaremos también de qué se trata el libro y un poquito lo que haces. Así que María, de verdad te agradezco profundamente que estés aquí conmigo el día de hoy. Pues bienvenida a Sinapsis. Pues muchas gracias. Pues gracias a todos los que nos escuchan por aquí. Gracias, Claudina, por la invitación. Me siento muy honrada de poder compartir contigo y con toda tu audiencia esta información que sin duda yo creo que salva vidas. Platicábamos hace un ratito antes de entrar al aire que a veces este tipo de temas pues son controversiales porque a quienes pasamos por este tipo de situaciones como víctimas de trata sí nos cuesta trabajo en algún momento enfrentar esa verdad, ¿no? El hablar de esta realidad que vivimos, pero que también cuando nos atrevemos a verla de frente salvamos vidas, ¿no? Llevamos un mensaje de esperanza y yo creo que eso es lo que quiero venir a transmitir el día de hoy con este programa y con este libro también. No, 100%. Yo te agradezco la valentía porque justo eso estábamos diciendo. O sea, no, a veces la gente lo procesa, lo pasa, pero cuesta trabajo compartir esta información porque es un tema que vulnera y también es un tema que incomoda, lo que tú decías, ¿no? Porque a veces la gente que no ha vivido esto, que piensa que está muy lejana de su realidad, pues no queremos como que, ay, existe esto, o sea, que no quieres concientizar y decir, oye, hay una parte del mundo, hay mucho, ¿no? Las estadísticas de qué hablan, ¿no? Entonces es muy importante alzar la voz y yo te agradezco tu valentía de hablar de esto, porque la verdad es muy enriquecedor para este programa, por supuesto, y para cualquiera, con que mueva a una persona y genere conciencia sirve de algo, ¿no? Entonces, así es. Pues vamos a empezar. Y a mí, María, me gustaría que nos platicaras y nos contaras un poco sobre ti antes de tu experiencia de la trata, ¿no? de personas. Híjole, pues ¿qué te puedo decir? Yo creo que en años antes me encontraba en una etapa de mi vida muy vulnerable, sin saberlo, por supuesto, porque no tenía la conciencia. Había sido mamá muy joven, a los 17 años, y lo único que pensaba en ese momento pues era en sacar adelante a mi hija, ¿no? En ver de qué manera podía crecer. Me sentía muy frustrada también porque pues no terminé mis estudios a tiempo, ¿no? Entonces hubo una época de mi vida en la que sí creo que me enclaustré en una supervivencia, en un modo supervivencia sin darme cuenta, y creo que justo eso fue lo que me hizo ser víctima de este tipo de... Esta vulnerabilidad, sí, ¿no? Totalmente. Personas en esta vulnerabilidad. Entonces entiendo que ya venías arrastrando, o sea, ser mamá muy joven, ser mamá soltera. No sé si el padre de tu hija estaba presente en ese momento, tu familia, ¿cómo vivías esto? Totalmente, ya venía arrastrando cosas, como bien dices tú, desde muy chiquita. Mira, mi primer evento traumático comenzó a los 6 meses de edad. Y imagínate cómo fue de traumático que lo recuerdo, ¿no? Hoy, gracias a Dios, con todo el montón de terapia que he tomado y el montón de herramientas también que he podido obtener para mi preparación y desarrollo personal, pues esto ya es parte de una historia de poder y transformación para mí y para muchas mujeres, ¿no? Pero fue un evento tan traumático que formó parte de mis recuerdos, ¿no? Entonces, ese evento creo que transformó de alguna manera mi psique y destruyó mi autopercepción por completo desde que era muy chiquita. Entonces, sin darme cuenta, pues me volví una niña muy insegura, muy agresiva también, pero como pasivo-agresiva. Continué recibiendo maltrato psicológico y abuso sexual y de todo tipo durante toda mi infancia. O sea, creciste en un ambiente disfuncional. Muy disfuncional, muy hostil. Me contabas un poco para que la gente que nos escucha lo sepa, eres de Guadalajara,
creciste en Guadalajara, estabas platicando que eres parte del porcentaje que crece en un ambiente clase media-baja que se enfrenta a diferentes desafíos que uno normaliza, ¿no? De cierta forma, a veces la violencia, Totalmente. la escasez, ¿no? La falta de... O sea, como que pues uno piensa que todo pasa por eso, ¿no? O sea, estoy poniendo tal vez palabras en tu boca, no sé si así Sí, sea. tal cual. Yo crecí siendo parte de una población muy vulnerable en la ciudad de Guadalajara. Creo que hoy las estadísticas hablan de eso. El 56% de la población en México es de clase media-baja y el 11% de esa población es de clase muy baja. Entonces, en estas esferas sociales la violencia es algo normal. La violencia es un estilo de vida y creo que cuando aprendemos a normalizar eso, pues es difícil que visibilices un estilo de vida, visibilices un estilo de vida más próspero, ¿no? Porque claro, o de quién te apoyas también, ¿no? Exacto. Si todo tu entorno está contaminado de cierta manera, ¿no? Y no tienes esos recursos emocionales para salir. Pero yo quisiera, ahorita que me encantaría que nos contaras toda tu vida, lo que pasa es que tenemos el tiempo limitado. Quisiera que nos explicaras a la gente y a mí también, ¿no? Que esclarecieras qué es la trata de personas. La trata de personas. Que muchos escuchamos trata de personas y te imaginas así que te secuestraron y te metieron en un lugar o escuchamos estas historias, ¿no? Pero ¿qué es la trata de personas? ¿Cuál sería la definición adecuada? Bueno, la definición adecuada es que es un tipo de comercio, ¿no? Es creo que hasta hoy uno de los comercios más rentables cuando se habla de trata en términos de sexualidad. Porque recordemos que la trata se puede presentar de diferentes maneras. Una persona puede ser sustraída, llevada de manera violenta, esa es la primera, o la segunda con engaños, a ejecutar ciertas actividades en contra de su voluntad. Algunas de esas actividades tienen que ver con a lo mejor la venta de prendas de manera ilegal en lugares turísticos. Creo que lo vemos, eso es una forma de trata muy común, pero es trata. Hay personas que igual son llevadas a otros lugares del mundo y de la República para desarrollar actividades domésticas también en contra de su voluntad, siendo esclavos. Básicamente la trata es una forma de esclavitud, ¿no? Sí. En mi caso fue... Donde puede ser a través de la violencia de que te literal secuestro, o sea, te sustraigan, o puede ser a través de engaños, ¿no? Escuchamos estas historias de amor y que de repente te empiezan a comercializar contigo, ¿no? Y en este caso, lamentablemente, y esto sí quiero hacer un hincapié porque existe esto porque hay demanda. Totalmente. Hay una alta demanda. Totalmente. Y eso es muy triste porque hay consumo. O sea, y como hay consumo, existen este tipo de situaciones terribles. Pero bueno, para eso, ok, entonces... Perdón, ¿qué ibas a decir? No te preocupes, es que, ¿sabes qué? Interrumpí. Es un tema, no, yo creo que es un tema que tiene muchas aristas y que sí, como bien dices tú, no nos da todo el tiempo para poder hablar, pero seguramente vamos a hablarlo en otros momentos. 100%. Que siga, por favor. Pero mira, te decía yo de estas tres maneras de llevarte o de caer en este mercado de la trata, ¿no? La primera sí es cuando te sustraen de manera violenta, ¿no? Literalmente, como decimos en México, te agarran, te dan un levantón, te suben a una camioneta y vámonos, ¿no? La segunda es cuando te llevan por engaños a través de ciertas ofertas laborales que hemos visto en las noticias, que eso sucede muy constantemente. Vas a ser modelo, vas a trabajar como esto, te llevan a veces a otro país, otro exactamente, estado, ¿no? Exactamente. Y la tercera, que es la más, yo creo... en la que me gustaría hacer un poquito más de énfasis porque creo que sí nos atañe a las mujeres, sobre todo porque creo que el papel que juega la mujer en la sociedad moderna es vital para el desarrollo económico y la generación de nuevas oportunidades laborales que permeen una cultura arraigada y cimentada en el amor que nos ayude a reestructurar de alguna manera el tejido social. ¿Por qué, Clau? Porque hoy en día la trata ya escaló a un nivel en el cual muchas mujeres de manera voluntaria, y lo voy a entrecomillar porque no es voluntaria, es el resultado de una violencia estructural que vivimos a nivel geopolítica. ¿A qué te refieres con eso? ¿A qué voy? O sea, con voluntaria, por ejemplo, estás hablando, te estoy poniendo un ejemplo y acá literal,
se me refiero a la gente que se prostituye voluntariamente, Exacto. tipo un OnlyFans o esta prostitución como de élite, de catálogo, o sea, pero yo lo elijo porque pues es, o sea, a eso te refieres, A con eso que me aparentemente refiero. a ella lo están eligiendo, ¿no? Eso. No tienen allá un pimp que las esté obligando y violentando, ¿no? Exacto, Okay, exacto. a eso te refieres. A eso me refiero, a que hoy ya es normal que la dignidad de muchas mujeres se venda en el mercado de los sugar daddies, y a que muchas digan, es que yo elegí esto, ya sea para sustentar a sus familias, a sus hijos, para pagar sus estudios o por cualquier situación O que para cada darse un una... estilo de vida o para que darse un estilo vemos de en vida redes instagramiable. sociales, sí, exacto. Instagramiable. Exacto, que sí, es una realidad, ¿eh? Donde tú puedes decir, sí, es tu cuerpo, tú eliges, pero recordemos que como seres humanos y sobre todo como mujeres, nosotras marcamos tendencia, Clau. Porque la industria entera de la belleza y de la moda dirigen mucha de la cultura del capitalismo. Y esas industrias facturan lo que facturan a nivel anual porque nosotras tenemos inseguridades. Porque nos van insertando estos estándares, ¿no? De belleza inalcanzables. Exactamente. Y operaciones, o sea, maquillaje, todo lo que hacemos las mujeres para mantenernos jóvenes y bellas. Exactamente, Sí. porque justo acabas de decir algo que a mí me parece que es digno de cuestionar. ¿En qué momento las mujeres aceptamos que lo mejor y más valioso que tenemos para dar es juventud, belleza y sexo? Sí. Y llega una edad en la que ya, como ya no eres deseable para muchos hombres, como que ya pierdes tu valor como mujer, ¿no? Es como que aprovecha el tiempo, reina, Totalmente. que se te va a ir, ¿no? O sea, inconscientemente se nos introyecta, ¿no? Esta ideología. Pero María, digo, este tema es un tema súper interesante, pero yo sí quiero saber cómo fue tu acercamiento a este mundo. Me dices, estabas pasando por un momento muy vulnerable, acabas de tener a tu hija a los 17 años. ¿Y qué pasa en tu vida que de repente te ves envuelta en una situación así? En mi caso fue la segunda manera. A mí me ofrecieron un trabajo, una oportunidad laboral, una mujer desconocida para mí. Yo en aquella época trabajaba en una isla, en un centro comercial, vendiendo accesorios para celular, cargadores y cosas de esas, ¿no? Tenía 19 años y en ese momento yo no conocía de la existencia de ese universo, ¿no? O sea, para mí... Sí, no tenías ni idea. No tenía la menor idea. Para mí, pensar en que eso podría sucederme a mí no existía en mi radar, ¿no? Entonces, cuando esta persona se acerca a mí y me empieza de alguna manera a persuadir, hablándome de, oye, estás muy bonita, ¿qué te gustaría lograr en la vida, no? Y yo, no, pues me gustaría esto, me gustaría... Empecé a contarle, como dijéramos en marketing, mi dream outcome a esta persona, y pues fue suficiente para que ella continuara con su estrategia. ¿Una señora ya mayor o una señora...? Yo creo que tenía como unos 49, entre 45 y 55 años. Aparte una mujer, era una mujer. Porque aparte de eso también te genera más confianza, ¿no? De cierta manera. ¿No? Como que a veces vemos las mujeres como también esa parte maternal y de, no, por eso te pregunto, una mujer más o menos de qué edad y todo. Y, o sea, ¿y cómo se veía la señora? ¿Se veía una señora bien, normal? Pues se veía una señora poderosa económicamente hablando. Se veía se veía poderosa, con un estatus. Y sí, cada cosa que me dijo como que me disparaba ese... ¿Cómo qué cosas te decía, si se puede saber? Que podía salir adelante. Además dijo algo que me llamó mucho la atención, que en ese momento me hizo sentir con mucho miedo, porque me dijo, tú y tu hija van a poder estar muy bien. Y yo en ese momento me acuerdo que me congelé y dije, ¿cómo sabe que tengo una hija? Porque yo no le había contado que tenía una hija. Entonces, todo eso fue en ese primer acercamiento. En ese primer acercamiento, claro. Y a partir de ese momento, algo en mi interior se encendió como una alerta. Y dije, esta persona, ¿cómo sabe de mi vida? ¿Por qué sabe que tengo una hija? ¿Y por qué sabe que... ¿Por qué sabe tantas cosas, no? O sea, y de alguna manera yo pues sí, lo interioricé. O sea, sí existe la llamada intuición, ¿no? Sí. 100%. ¿Y qué te hizo, a pesar de sentir esa alarma, esa alerta,
aceptar, ¿no? De cierta manera, quiero entender qué prosiguió después de esto. Es que justo el temor de que, me acuerdo perfecto que toda esa noche, ella después de haberme persuadido, me deja su tarjeta para que yo vaya a buscarla. ¿Pero te explica qué ibas a hacer? No me explica nada. Me habla de las promesas nada más, ¿no? De, oye, vas a salir... Una buenísima, estás preciosa, Exacto. Okay. Y a mí lo que me hace quedarme con mi cabeza llena de ideas muy catastróficas es justo el hecho de cómo sabe ella que yo tengo una hija. Ajá. Empieza mi mente a crear escenarios totalmente catastróficos donde, y si sabe dónde vivo, y si viene por mi hija, y si empiezo a pensar una cantidad de cosas horribles, que es lo que me hace ir a buscarla al día siguiente. Yo voy a buscarla. Entonces, cuando llego, es en un hotel muy famoso en Guadalajara, que sigue estando ahí todavía, y eso a mí no me genera ningún tipo de desconfianza porque pues, es un hotel. Además, yo no estaba pensando en que me iban a secuestrar para ser víctima de trata. O sea, yo nada más dije, ¿cómo esta señora sabe que tengo una hija y por qué sabe esto? ¿Sola con tu Yo hija? vivía con mi mamá y mi papá en esa época, sí. ¿El papá de tu hija no estaba presente? No, nunca estuvo. Él siempre brilló por su ausencia. Okay. como muchos sí. en México, ¿no? Okay. Y bueno, me acuerdo que llego al ajá. hotel, pregunto por la habitación, la persona, súper bien, me dan acceso a la habitación y ya en la habitación empiezo a entrevistarme con ella, ¿no? Y oye, pues a ver, cuéntame más, ¿qué voy a hacer? Me dice, mira, tú puedes ganar en dólares, hasta me empieza a hablar de sueldo, ¿no? De lo que voy a ganar a la semana, de no sé qué, bla, 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 que todos mis gastos están cubiertos, que entonces yo nada más tengo que pagar un porcentaje de la renta, no sé, cosas de gastos fijos, sí, ¿no? Claro. Y yo... Como una comisión, ¿no? Ajá, exacto. Y yo recuerdo que mi mente no dejaba de cómo sabe que tengo una hija, ¿no? ¿No se lo preguntaste? Sí, justo en ese momento. Oye, y bueno, cuéntame, ¿cómo supiste de mí? ¿Por qué te acercaste a mí? Porque me llama la atención. Me llamó la atención que me dijera, que me hablaras de mi hija. Y en ese momento algo en la habitación cambió y en su rostro y en ella todo cambió. O sea, esta persona que se había acercado con tanta amabilidad, con tanta empatía, dejó de ser para empezar a ser otra persona. Y entonces su mirada cambió, la energía en el lugar cambió. Y ahí en ese momento yo supe que algo estaba muy mal. Entonces lo único que hice fue decirle, bueno, creo que... ¿Y qué te dijo? No me dijo nada. Solo fue un silencio incómodo. Okay. Y yo me acuerdo perfecto que fue como, bueno, gracias, con permiso, ¿no? O sea, me quise parar del asiento, avancé hacia la salida de la habitación. Pero ves que los hoteles siempre tienen el baño como Ajá. a un ladito de la puerta de entrada. Pues de ahí salieron dos cuates, grandotes. Y en ese momento yo supe que ya no iba a regresar a mi casa. O sea, yo ahí me quedé helada. Los miré, la volteé a ver y me dijo, tú decides si por las buenas o por las malas. Y entonces, pues lo único que pude hacer en ese momento fue decirle, por favor, déjame llamarle a mi mamá para decirle que voy a estar bien, porque ahora tenía una nueva preocupación, que mi mamá no supiera o que se mantuviera en paz. O sea, tú ya no ibas a poder volver a ver Yo a ya tu... no iba a volver, ya no sabía qué iba a pasar. Yo lo único que Claro, quería era ajá. decirle adiós a mi mamá, estoy bien, mamá me voy a ir a me acuerdo perfecto que me dejaron hablarle. Le dije, mamá, me voy a ir a trabajar fuera de Guadalajara, me acaban de ofrecer una oferta de trabajo muy buena. Y pues me voy a ir, ya no voy a regresar a la casa. Pero voy a estar bien, no te preocupes. ¿Y qué les dijiste de tu hija? Pues nada, o sea, que iba a regresar en algún momento, que cuidara a Febe, que iba a hacer algo bueno para... O sea, mentiras, inventé muchas mentiras, ni me acuerdo qué mentiras, horror, ¿no? Pero qué mi horrible. única preocupación era que mi mamá sepa que estoy bien. Yo no quería que ella sintiera que como una desapareciste. incertidumbre. Y a partir de ese momento, yo creo que interiormente hice un pacto conmigo y con ellos, no sé de qué manera, pero decidí que iba a hacer todo lo que me pidieran con tal de que mi mamá supiera que yo estaba bien.
¿Y qué pasó? ¿Cómo era tu día a día en este momento? ¿Cómo se desarrolla tu historia y cómo sales de eso? Bueno, pues mi día a día era a base de quesadillas y con queso ¿Y del... te quedabas en el hotel donde te No, fueron? me llevaron a Tijuana. Me llevaron a Tijuana tranquilamente por el aeropuerto. Yo me fui con ellos, hice todo lo que me pedían porque tenía mucho miedo. Por supuesto que utilizaron la manipulación psicológica para Claro, decirme, sí, no te van a... sabían de mi familia, de mi hija, y entonces lo que más yo quería era proteger a mi familia y a mi hija. Entonces yo estaba dispuesta a hacer cualquier cosa que me pidieran con tal de que mi familia estuviera a salvo. Y pues me voy con ellos a Tijuana voluntariamente, ¿no? O sea, ya en ese momento fue voluntariamente. Claro, no fue nada voluntario. Ya estando ahí, sí, mucha gente me ha preguntado, oye, pero ¿por qué no gritaste? ¿Por qué no pediste ayuda? Era un lugar público, el aeropuerto. O sea, es que ¿cómo te explico que el terror y el pánico que estás sintiendo y todo lo que mentalmente estas personas hacen contigo no te da tiempo de procesar posibilidades positivas? O sea... Ahora tenías 19 años, o sea, en teoría eras mayor de edad, pero eras una chavita. O sea. Sí, era mayor de edad, pero te digo, era una chava muy inocente. La realidad es que era una chava muy inocente, muy dócil, por supuesto, muy vulnerada desde muy pequeña además. O sea, yo ya tenía una patología psicológica muy deteriorada, Clau. O sea, cualquier persona podría venir a hacer conmigo lo que quisiera porque yo nunca pude levantar mi voz. A mí me silenciaron desde que era muy pequeña. O sea, todo el tema de la autoestima, la autopercepción, o sea... Desdibujada. ¿Y qué pasó ahí en Tijuana? ¿Cómo era? O sea, ¿cuánto tiempo te quedas ahí? ¿Cómo logras salir de ahí? Son 7 meses que paso allá, donde el día a día te digo que era a base de quesadillas, de queso de bolsita, del Walmart, del Costco, alcohol y drogas todo el día. ¿Y antes de eso tú no tomabas? No, yo no tomaba, nada, no existían los... O sea, ¿y drogas heavies o...? Sí, drogas todas, todas. ¿Y empiezas a trabajar en un antro? No, eran servicios a domicilio, casi siempre a moteles, en donde pues te llevan todo el tiempo personas que están en turno, procesándose como guarros ahí, ¿no? Te llevan, tú regresas, luego le hablan a la otra. ¿Cómo fue eso para ti? ¿Primeras veces o que sea? O sea, digo... Devastador. O sea, yo creo que te desconectas, ¿no? Por eso empieza el consumo de sustancias, ¿no? Hay una disociación ahí. Totalmente desconectada. O sea, yo recuerdo perfecto el momento en el que dije, necesito hacer mi corazón de piedra porque si no, no voy a poder. Y yo tenía en mi mente, te digo que yo sabía que iba a regresar, no sé cómo, pero yo decía, mi mamá tiene que saber que yo estoy bien. ¿Podías hablar con tu mamá? Es que yo hacía todo lo que me pedían. De alguna manera yo me volví... Te ganaste su confianza, exactamente. ¿No? Me volví, se podría decir, alguien de confianza de ellos, donde hacía todo lo que me pedían, incluso cosas que yo no quería hacer, obviamente. Pues para mantener la confianza y que eso me costara a mí, que me dejaran hablar con mi mamá una vez a la semana a través de Messenger. A través de Messenger en una computadora. Entonces yo estaba sentada en una computadora mientras un cuate me apuntaba la cabeza así con un arma y yo solo tenía que pues no decir que estaba ahí en peligro, ¿no? Porque si no me disparaban. Qué horror. Oye, María, ¿y cómo logras salir de ahí? Una persona que intuí yo que no era parte de ese círculo de clientes, ¿no? O sea, ya después de haber procesado esta historia 1001 veces y haberla visto desde todas las aristas, pues sí, llegué a la conclusión de que ese hombre no era parte de una red de clientes habitual, porque desde que él llegó conmigo, pues se preocupó por mí, me preguntó cómo me llamaba, qué hacía ahí. Entonces cuando me pregunta qué haces aquí, yo le dije, pues me obligan a estar aquí. ¿Te atreves a decirlo? Ajá. Y me dice, ¿cómo? ¿No estás aquí porque tú quieres? Y yo, no, me obligan. Me obligan y yo no quiero hacer esto. Pero el cuate, me acuerdo que se le vino un color otro, como que no esperaba eso él tampoco y ya pues me empezó a preguntar más de mí, que cómo era mi vida, y bueno, ya le empiezo a contar que yo tenía una hija, que ya llevaba tantos meses ahí, que pues
pues ahí estaba y que no Que habían podía. otras chavas ahí. Sí, sí había. En el departamento donde yo estaba, porque era un departamento, e imagino que había más departamentos, había otras 3 chavas. Había otras 3 chavas. ¿Te llevabas con ellas? Pues sí, porque las veía a diario, Ajá. pero pues la interacción era, pues era limitada, ¿no? O sea, Eran chavas igual, todas venían de contextos vulnerables, engañadas. todas. La misma situación. Todas venían de contexto. ¿Y este hombre te ayuda a salir de ahí? Ese hombre me ayuda, ese hombre me saca de ahí, o sea, ¿Cómo? en la cajuela de su coche. ¿De verdad? Ese día. No ese día, una semana después pidió como otro servicio y... pidió otro, me dijo, voy a sacarte de aquí. Y yo, ¿cómo? Claro que no puedes, o sea, porque tienes todo el tiempo gente que te está cuidando para que obviamente... no Claro, dejarte- están así súper... Hasta afuera ¿Te de daban la... algo de dinero? O sea, ¿podías mandar dinero a tu familia? No, por supuesto que cero, no. Cero, Nada, o sea, nada. nada, ¿Y que no nada. te decían a tu mamá y el dinero? Sí, por hija? supuesto, me decía, hija, pero ¿cuándo me vas a mandar dinero? Pues la niña necesita... Y yo, Claro. mamá, perdón, es que están muy caros los pagos. O sea, bueno, yo me inventaba... Yo creo O sea, que... no viste, o sea, no te daban nada. No. No. O sea, todo ellos te lo proporcionaban, ¿no? Ropa, todo, comida, quesadillas. Ujú, exactamente, sí. Te saca este hombre en la cajuela, ¿no Me te estabas saca- muriendo de miedo? No, horrible. Fue la peor semana de todas Qué mis semanas. horror, claro. Porque por supuesto que yo empecé a pensar, o sea, si me están poniendo un 4, si, Me está o sea, poniendo a prueba. Me yo- van a agarrar, me van a... Claro. yo ese día juré que me iban a matar. Y sales de ahí, María, y ¿cómo logras llegar a tu casa? O sea, ya se nos está acabando el tiempo, lamentablemente, o sea, yo no quiero parar. ¿Cómo logras llegar a tu casa y si denunciaste qué pasó? Logro llegar a mi casa, bueno, este cuate me tira literal a las afueras del aeropuerto y me da 5,000 pesos y ya. O sea, no me dijo más nada, me dijo, toma. Y no tenías ni una identificación. No, nada. O sea, bueno, ya pasó todo un proceso ahí en el aeropuerto muy burocrático y demás. Por supuesto. Sí, te ayudan. Sí, me ayudan. Por supuesto me invitan a poner una denuncia. Yo no quise poner una denuncia porque me moría de Claro, miedo. sí, sí, o sea, sí. yo estaba que, o sea, pasé un tiempo muy malo. ¿Volviste a muy ver a malo. esta señora? ¿Esta señora estaba- no, Nunca supe más de esa gente. Ya nunca tú más. tratabas con otras personas ahí. No, ya nunca más, pero bueno, regreso a Guadalajara, intento pues llevar mi vida ¿Y normal. qué le dijiste a tu mamá? Pues nada, que ya regresé así tal cual. Oye, pero ¿qué onda? ¿Y cómo te fue? Y dinero, ¿qué trajiste? O sea, ¿qué onda? ¿No? Cuéntame. No, mamá, pues no me fue muy bien. Pues nada, ni modo, aquí estoy ya de vuelta, ¿no? ¿No tenías miedo que fueran a buscarte? Sí, mucho. Nunca pasó. Nunca pasó, pero es que justo ya después de eso yo me involucré en más cosas muy terribles, ¿no? O sea, yo ya venía adicta a las drogas de allá. Entonces yo intento llevar mi vida normal, intento encontrarme un trabajo tranquilamente, decente otra vez, pero ya estaba yo muy mal. ¿Y cuando Entonces, viste a tu hija, cómo fue? pues muy lindo, pero también muy traumático. O sea, recuerdo perfecto que hay una canción que nunca se me va a olvidar porque cuando llego mi mamá me pone la canción de Mi Credo, de Pepe Aguilar. Y fue un momento muy nostálgico, ¿no? Porque creo que dentro de ella, y ya lo hablamos muchos años después, me dijo, yo siempre supe que estabas mal. Tú no me decías nada, pero yo sabía que estabas mal. Entonces cuando llego, reproduce la canción de Mi Credo, porque claro, yo le hablo, mamá, ya voy de regreso, ¿no? Ay, qué padre, pues me esperaron con mucho entusiasmo. Mi mamá me dijo cosas muy lindas, como, ustedes siempre van a ser mi motor de vida, qué bueno que regresaste. Y atesoro mucho ese momento, porque creo que fue algo que también me inyectó como de esperanza y amor de alguna manera. Y esa muestra de amor de mi mamá siempre me mantuvo como con una esperanza, ¿sabes? No sé, de que la vida iba a ser mejor en algún momento. Aunque claro, yo no sabía que los siguientes años para mí iban a ser mi Muy tumba. difícil, claro. Porque yo ya no tenía agresores que me obligaran a hacer las cosas. Ahora yo Tú solita lo escogía. Claro. Fueron años, me imagino, que muy difíciles. Muy después, difíciles. ¿no? Poder salir de eso, de las drogas y de relaciones disfuncionales, ¿no? Entiendo que luego te casaste y muy joven también.
Quisiera, vamos a retomar esta conversación y esta historia. Te agradezco profundamente que nos las compartas, ¿no? Que sea este pedacito. Y este libro, Renacer, habla de eso. ¿De qué habla? De tu libro, para la audiencia, invitarlos a comprarles el libro. ¿En qué se inspira, no? ¿Qué pueden esperar encontrar ahí? Mira, definitivamente Renacer es un libro de corte autobiográfico, donde a través de compartir mi testimonio de vida, lo que busco es llevar esperanza a personas que quizás estén pasando por situaciones vulnerables en su vida. No tiene que ser una historia tan dramática como la mía, ¿no? Pero yo creo que la vida nos pone a prueba muchas veces, de maneras diferentes a cada uno, y esas pruebas nos llenan de dolor muchas veces, y cuando no sabemos cómo ministrar o administrar ese dolor, pues nos hundimos en la depresión, eventualmente empezamos a tener pensamientos de suicidio y demás, y perdemos la esperanza de vida, ¿no? Se nos va de pronto esta perspectiva, exacto, de la ilusión de vivir. Y con Renacer quiero, pues eso, darle un poco de esperanza a la gente, decirles que es posible pasar de la adversidad a la plenitud, sin importar cualquier cosa que hayan vivido, porque si yo pude, todo el mundo puede. O sea, para mí es como... Es una historia muy inspiradora, porque yo tengo muchas preguntas que ya me quedaré con las ganas de otro día compartírselas, ¿no? Porque también el tema de salir de las adicciones tampoco es un tema fácil, ¿no? Ya después de eso y independientemente de todo el trauma que venías arrastrando, ¿no? Y este libro Renacer, María, ¿dónde lo pueden encontrar? Actualmente lo pueden encontrar directamente conmigo en redes sociales, me pueden seguir en @alayaltp, y ahí en el link de la biografía le pueden picar y van a poder ver todo lo referente al libro. Es un libro que todavía no está publicado, pero ya está en etapa de preventa, ya se vende, fíjate, tiene, Qué bueno, sí, buenísimo. ya tiene calificación por la editorial como bestseller, está pronosticado. Pues felicidades, de verdad. Sí, la verdad es que estoy muy contenta, pues sobre todo porque es una editorial de las más reconocidas a nivel mundial, es Penguin Random House, quien me edita, y han comparado la obra literaria con Comer, Rezar, Amar de Elizabeth Gilbert, que yo creo que has visto la película, por lo menos la han visto. Entonces ya la preventa 100% está. el libro, la película, claro. Sí, ya está la preventa en creo que es 299 pesos, y hay una oferta flash que diseñé para las primeras 10 personas que quieran integrarse a ser parte de este Renacer, en donde a través de una experiencia les comparto los 5 pasos que necesitan para empezar a dar esos pequeños pasos para salir de ese invierno de la vida, ¿no? De esa noche oscura que quizás estén pasando y que no saben cómo muchas veces salir de ahí, o qué pasos son los primeros que tienen que tomar, claro, ¿no? Y Renacer es eso, es una guía que te lleva paso a paso. Es un acompañamiento, ¿no? Exacto. Y también una inspiración. Totalmente. Bueno, María, pues definitivamente tienes que regresar, porque yo creo que tu historia es, vuelvo a repetir, muy inspiradora, muy conmovedora, y la verdad es que el verte como una mujer que ha salido adelante de la adversidad, fuerte, con un negocio independiente, mamá, que pudo salir de toda esa situación, pues la realidad es que nos genera esperanza, ¿no? A las personas que están pasando justamente. Todos pasamos por situaciones difíciles, pero hay personas que realmente pasan por situaciones muy, muy adversas, y pues bueno, me parece sumamente importante escuchar estas historias, y así que te agradezco profundamente nuevamente que nos las compartas. Me gustaría nada más si pudieras dejar algún mensajito final para la audiencia, y otra vez tus redes sociales y dónde te pueden encontrar. Claro que sí, Clau. Híjole, pues yo les voy a decir que Renacer es un proceso muy doloroso también, pero que vale completamente la pena, porque nuestra historia tiene el poder de transformar la vida de muchísimas personas, así que si tú que me estás escuchando te sientes identificada o identificado con esta historia de alguna manera, y por alguna razón todavía no te atreves a dar ese paso de valentía que indique que vale la pena hablar de lo que tú estás pasando y sobre todo trascenderlo, te puedo decir que
hay poder ahí, hay poder en tu historia, no te quedes sin contarla, no te quedes sobre todo sin contarla a las personas adecuadas, acercarte con especialistas como Claudia, que también te puede ayudar, como yo, con otras muchas personas que tenemos herramientas para poder acompañarte. Y pues bueno, los invito a que me sigan en mis redes sociales. Alaya es @AlayaLTP en Instagram y en TikTok. Y pues bueno, quédense pendientes de este programa y de este espacio tan bonito. Sí, no, muchas gracias, María. Nuevamente nos terminarás, Sí. si quieres, por supuesto, contar esta historia. Te agradezco. Pues hemos llegado al final de Sinapsis. Yo soy Claudina Campos, les agradezco por su tiempo también y nos volvemos a encontrar la próxima semana con otro programa. Muchas gracias.